Hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien. En esta ocasión hablaremos de un tema que a muchos les gusta, pero no todas saben cómo este evolucionó. En este podcast te hablaremos sobre la moda masculina. ¿Cómo inició todo? En el siglo XIX, junto con el fortalecimiento del mundo burgués, nació de la mano de talentosos sastres británicos el traje masculino, que inauguró casi una total opacidad en la indumentaria, llegando a influir el vestir de los hombres en Occidente por casi 2 siglos. Un vestuario despojado de los diseños de antaño reflejaba la idea de que era poco masculino, que los hombres le dedicaran mucho tiempo a su apariencia. Incluso a principios del siglo XX, en el caso chileno, la preocupación sobre la fachada por parte de los hombres debía seguir siendo un verdadero misterio, para que no se le pudiese acusar de tal defecto. En contraste con la moda femenina, que ha sido examinada por estudiosos del tema, la moda masculina ha permanecido esquiva ante las miradas de historiadores. Como resultado, su presencia es escasa en los museos que resguardan este tipo de patrimonio cultural. Las exhibiciones dedicadas a la historia de la moda, incluyendo el caso chileno, donde se ha priorizado el vestuario femenino, mientras que lo masculino se ha considerado demasiado homogéneo y falta de singularidad. El estudio de la moda masculina no se puede entender sin la observación del vestuario femenino del mismo periodo. Es así como durante el siglo XIX hasta la década de los años 20 se instaló una total diferenciación con el elaborado y colorido closet de la mujer, distinción que nunca había sido tan indiscutible como en aquel periodo de reforma sartorial. Después de esta larga introducción, vamos con nuestra entrevista con Sofía y Josefa. Sofía, cuéntanos, ¿qué características tenía la moda masculina en 1840? Te cuento, la ropa del hombre evoluciona durante la década. El sombrero de copa pierde altura y amplitud gradualmente. Las chaquetas son grandes basket y grandes solapas. El chaleco es elegante y bordado. El lazo es una bufanda ancha. Los pantalones están sueltos y cubren 3/4 del pie. Los zapatos se usan indistintamente con o sin polainas. Y muchos accesorios, como gafas, binoculares, bastón, reloj de bolsillo, botones trabajados. Pero cuéntame un poco más. Mira, te cuento, las corbatas eran anchas y eran atadas de diferentes maneras. También estaban los abrigos y chalecos. Uno de estos eran los rendigotes franceses. Eran un tipo de abrigo largo abierto en la parte inferior. Los hombros eran más angostos y ligeramente inclinados. Un leotardo era un abrigo ajustado con el frente cortado hasta la cintura. Esto era para vestimenta casual. Un par de sus, para los hombres, era una gran capa negra y formal con un yungo al otro lado de la línea del hombro. El Chesterfield era un abrigo de piel de becerro, con cuello de piel, puños y solapas. Otra característica que tenía la moda masculina eran los pantalones. Estos eran de cuerpo entero, tenían frente de vuelo. Las correas seguían siendo utilizadas para montar a caballo, entre otras actividades campestres, con botas altas y ajustadas. ¡Ay, claro! Que no se nos olviden los sombreros y peinados. Los sombreros altos tenían coronas más rectas que antes. Estos crecieron aún más con el transcurso de la década de 1850. Estos eran esenciales para ocasiones formales y el uso diario. Además, los sombreros de ala ancha se utilizaban al aire libre en climas soleados. El pelo rizado y las patillas permanecieron de moda junto a los bigotes. Casi se me olvida, en la década de 1800 los hombres cambiaron los pantalones de montar a los de vestir. Normalmente los hombres llevaban trajes cruzados. Después del año 1840, el estilo de los hombres era usar collares bajo el chaleco encima de la camisa. Un frac y un sombrero de copa complementarían el conjunto. Los hombres, si eran observados sin un sombrero en público, eran vistos de manera extraña. ¡Wow, Sofi! ¡Qué interesante! Oye, ¿sabes? Mientras estabas explicando, me surgió una duda. ¿Afectó la moda en las clases sociales? Sí, un ejemplo era que se podía medir la clase de un hombre por el sombrero que llevaba en 1800. Los hombres de clase alta y media llevaban sombreros de copa, mientras que los hombres de clases bajas llevaban gorros de tela. También se podía decir la clase de una persona por los zapatos que llevaba. Los niños de las clases más bajas normalmente no llevaban zapatos. Gracias, Sofi, por aportar con tus conocimientos. No hay de qué. Ahora, José, vamos contigo. Te tengo una pregunta muy importante. ¿Cómo era ser un hombre a la moda en Chile? Hola, mira, las mujeres chilenas vestían de acuerdo a las últimas modas provenientes de París. La referencia principal para el hombre en Chile provenía de Londres. El inglés Henry Paul fue uno de los primeros sastres en convertirse en celebridad internacional.
ya que vistió a los hombres más importantes del siglo XIX. Su trabajo llegó a expresar una excelencia inigualable en la confección de trajes a la medida que representaban un estilo urbano y moderno, posicionando a la metrópolis londinense en el centro de la moda masculina. En Chile, los más privilegiados podían hacer sus pedidos a los sastres británicos durante sus viajes a Europa, o encargar a sastrerías de la capital que seguían el estilo de Londres. Para quienes no tenían los recursos, el vestir dependía de las manos de madres, esposas o hijas. Sin embargo, durante este periodo, vestir a la moda se convirtió cada vez más accesible para hombres de toda posición social. Las revistas incluían patrones que podían ser imitados por sastres locales. A través de estos, los hombres podían educarse con respecto a la correcta forma de abotonar la chaqueta, anudar la corbata y sobre todo imitar el apropiado modo de afeitar bigotes o barbas, que fueron de uso generalizado en el siglo XIX. Oye, José, ¿y los colores lograron invadir la vestimenta? El color sí logró invadir la apariencia de los hombres, eso sí, siempre bajo los abrigos o en el espacio privado del hogar. El usar colores más audaces en la segunda mitad del siglo XIX era la elección del tartán. Los más jóvenes se atrevían a combinar sus chaquetas con pantalones o chalecos con diseños escoceses. Entre la juventud estaban aquellos que decidían vestirse completamente a cuadros, un atrevido estilo que se asociaba con los dandys metropolitanos de la Inglaterra victoriana. ¿Qué son los dandies? Te cuento, los dandies son personajes que se distinguen por su extremada elegancia y buenos modales. Con la llegada del nuevo siglo, ¿los estilos sufrieron transformaciones? No sufrieron grandes transformaciones. Los atuendos irían adoptando una apariencia cada vez más relajada, influenciada por la popularidad de los deportes y el furor automovilístico. También la influencia de la Primera Guerra Mundial traería al closet masculino la necesidad por una vestimenta más deportiva. Otra fuerte influencia llegaría a través del cine, que llevaría a los hombres chilenos a imitar el estilo de las estrellas de Hollywood. En el siglo XX, los colores se volverían menos criticados como en las décadas anteriores. Por ahora, lo más importante era mantenerse la nota sobria. Ese era el verdadero hombre elegante, aquel cuya tenida pasaba inadvertida y que solo alcanzaba la perfección gracias al corte excelente y la buena calidad de la tela. Terminando este podcast, quería agradecerles a ustedes por haber estado hoy respondiendo a mis dudas y espero que nos podamos volver a encontrar. Gracias a ti. No hay de qué. También quiero agradecer a nuestros oyentes por haber llegado hasta el final y comenten qué otro tema de la historia les gustaría escuchar en el próximo podcast. Un besito y nos vemos en el siguiente. Adiós.